Desde el primer capítulo, el libro de Éxodo nos empieza a decir que el pueblo comienza a ser oprimido, que al pueblo le está yendo mal. Pero hay un intermedio en ese sentido entre Génesis y Éxodo, que es el que quiero desarrollar con ustedes el día de hoy. Hay una parte ahí que la Biblia no explica mucho, solamente termina hablando de la llegada de Jacob y sus hijos a Egipto y como que queda en suspenso, y varios siglos después comienza la siguiente historia. Entonces, ¿qué pasó entre esos dos siglos? No vengo a revelarles algún secreto oscuro o especial. De la misma palabra podemos ir viendo algunas conclusiones. Y lo que podemos observar es que Dios lleva al pueblo a Egipto con una función especial, con un propósito, ¿sí? Donde ellos no esperaban. Es interesante, Dios le promete Canaán a Israel, ¿sí? Se la promete desde Abraham, Isaac y Jacob, pero luego se los lleva para Egipto. ¿No se han hecho esa pregunta? O sea, ¿cómo es que hace eso? Y de ahí surgió el título de este tema, que es, ¿qué pasa cuando Dios nos guía, cuando guía a su pueblo a lugares inesperados? ¿Qué pasa cuando Dios lleva a su gente a donde ellos no querían estar? Platicábamos hace rato en el devocional sobre esta cuestión y decíamos, no siempre haces o no siempre Dios hace lo que tú deseas servir. Hay gente que puede decir, Señor, es que yo quiero servir en esta parte. A lo mejor muchas veces Dios te pone a hacer lo que tú no quieres hacer. Hace 8 días Emilio decía, yo me siento muy incómodo aquí arriba, pero estoy siendo obediente. Bien, Dios permite que haya cambios inesperados porque forman parte de su plan perfecto. Y Egipto jugaba un papel central en los planes de Dios. Vamos a trabajar con ese papel central. ¿Sí? Creo que no quiere funcionar. Oh, perdón. Sí estaba. Esta tecnología, ¿verdad? Bien, recordemos algunas cosas que Frankie nos dijo cuando terminó el libro de Génesis. Un padre, 4 mujeres, algunas esposas, otras 2 esposas, 2 concubinas y 12 hijos producto de esa relación. Lo interesante es que esos hijos son medios hermanos y no se llevan muy bien. Digo, vimos el caso de José, cómo todos estuvieron en su contra, pero José no era el único caso. Entre ellos mismos no se llevaban muy bien. Un padre con 12 hijos rijosos, porque además varios de ellos son medios hermanos y no se reconocen ni se aceptan entre sí. Y bueno, después vienen las esposas de los hijos y vienen los hijos de los hijos y José entra a la tierra de Egipto con todos ellos. ¿Sí? Hay momentos en ese sentido a rescatar. Dios le había dicho a Isaac, primero a Abraham y luego a Isaac, que no fueran a Egipto. Es interesante el dato. Recuerden que Abraham baja a Egipto y hace pasar a su hermana, a su esposa como hermana, y de ahí viene maldición y entonces regresan, pero porque Dios no había bendecido eso. Y después Dios le dice a Isaac, no te vayas, quédate aquí. Pero qué interesante que ya después, cuando Jacob está grande, les dice, ahora sí ve. Esto es importante porque uno diría, ¿qué pasa con Dios? Primero dice que no y ahora dice que sí. Es como que Dios está jugando y es contradictorio. Bueno, había momentos, ¿sí? Permíteme porque ando un poquito perdido. Ok.
Ay, no, está lento esto. Como que no soy muy bueno para la tecnología, ¿eh? Me quiero ver nice, pero no me está funcionando. Sí, una disculpa. No es lo mío. Entraron 70. En Génesis 46, versículo 27, dice, los hijos que le nacieron a José en Egipto fueron 2. En total, los miembros de la casa de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. ¿Y ese es el pueblo numeroso del que Dios le prometió a Abraham? No. En términos de población, y cuando hay este grupo de personas que están unidas por cuestiones de parentesco, se les suele llamar clan. Hasta ahí, pero no un clan. Ni siquiera una tribu es compuesta por varios clanes. Era una familia grandota. ¿Sí? Pero cuando salieron, las cosas eran distintas. Fíjense bien, abran sus Biblias en el Éxodo capítulo 12, versículo 37. Entraron 70, ¿eh? Éxodo capítulo 12, versículo 37 dice, los israelitas partieron de Ramesés a Sucot, o sea, cuando ya van saliendo, eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños, y obviamente sin contar mujeres también. 600,000, solo hombres. Haciendo la conversión de más o menos cuántos hombres tendrían esposa, tendrían hijos, llegamos a la cuenta de que esos 600,000 se pueden triplicar. Y entonces salieron de Egipto entre 2 y 3 millones de personas. De inicio de 70. O sea, el número es asombroso, hermanos, porque ¿qué lugar del mundo puede tener suficientes recursos para que un grupo de 70 se multiplique de tal manera? Una cosa te voy a decir, en la tierra de Canaán nunca se hubiera dado. Es interesante porque Dios le dice que le va a prometer una tierra que emana leche y miel, es sentido figurado. Lo cierto es que incluso en aquel tiempo esa tierra no era un vergel. Cuando Dios habla de que les va a dar leche y miel, habla de otras cosas. Y bueno, Silvia, que ha estado allá en Israel, sabrá que no es una tierra de vegetación abundante ni de grandes recursos. Pero Egipto sí. Egipto tiene características diferentes, sobre todo donde el río Nilo desemboca, lo veremos adelante. Entonces, Dios convirtió a un clan familiar en una nación entera, en un lugar especial que yo le llamo incubadora. Egipto fue la incubadora del pueblo de Israel. ¿Sí? Primera, que fueron a Egipto fue un plan profético, pero no fue en el tiempo de Abraham, no fue en el tiempo de Isaac y tampoco fue cuando Jacob quiso. Fue en el tiempo que llegó José, José preparó el territorio, José preparó la puerta. José es la puerta por la cual estos 70 personas entran a Egipto y además entran protegidos. No entraron como esclavos, los esclavizaron después. ¿Sí? Le dice Dios a Abraham, Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Entonces el Señor le dijo, debes saber que tu descendencia habitará en tierra extraña y que allí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Pero yo juzgaré a la nación a la cual servirán y después de ellos saldrán de allí con grandes riquezas. Dios se lo dijo a Abraham. Dios le dije, voy a multiplicar tu pueblo, pero va a ser en pueblo extranjero. Yo creo que eso es algo que aplica hoy con nosotros. Hablábamos también en la mañana de cómo multiplicar esta congregación. Cómo hacer que más personas vean como atractivo este lugar y a quienes invitemos digan, me gusta, me quedo.
¿Sabes una cosa? Si lo intentamos hacer por nuestros medios, vamos a caer en tratar de aplicar las mismas estrategias de mercadotecnia que muchos otros lugares aplican, y entonces vamos a dejar de lado el mensaje divino. Yo estoy firmemente convencido que esta iglesia va creciendo, no crecerá, esta iglesia va creciendo desde los planes de Dios. Y cada uno de los que están aquí sentados escuchándome, o incluso cuando escuchen esto en las redes, deben saber que este mensaje llega por la voluntad de Dios. Y ustedes fueron traídos aquí por el Espíritu Santo. Dios hace las cosas en su tiempo, en sus condiciones. Dios está trabajando incluso cuando no entendemos el proceso. No todo lo que parece retroceso es fracaso. Porque, fíjate bien, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar esta tierra. Dios le dijo a Isaac, te voy a dar esta tierra. Dios le dice a Jacob, te voy a dar esta tierra. Y luego Jacob se va con su familia a Egipto. O sea, parece contradictorio, ¿verdad? Parecería un fracaso. Pero incluso en los fracasos, la provisión de Dios está presente. Nada escapa a su soberanía. Quiero que te preguntes a ti mismo en este momento, a ti misma, ¿por qué situación estoy pasando? Posiblemente estés pensando que la condición en la que estás ahorita sea un fracaso, sea un retroceso. Pero si estás buscando el rostro de Dios, lo que te puedo asegurar es que no te preocupes. Estás en sus planes. Él sabrá cómo, cuándo y dónde. Pero estás en sus planes. Él no se ha desentendido de ti. ¿Sí? Ok, en ese sentido entonces continuamos. ¿Por qué Abraham le dijo a Dios que quería ir y no fue? ¿Por qué Isaac le dijo quédate aquí? 3 cosas fundamentales yo encontré en ese asunto. Primera, no era el momento. Apenas eran un grupo muy chiquito, menos de 70 incluso. No era el momento. Dios trabaja por etapas. Con Abraham y con el Isaac, su plan apenas comenzaba. 2, había peligro espiritual. ¿Por qué? Porque Egipto tiene una cultura totalmente distinta. Una de las características que más se pueden distinguir de la religión egipcia es que ellos preparaban todo para su muerte. Lo más importante de los egipcios era morir y llevarme cosas conmigo porque voy a cruzar el río de la muerte y me voy a presentar ante Anubis y él me va a juzgar. Todo lo preparaban para su muerte. Y Dios no es un Dios de muerte. Dios es un Dios de vida. Y entonces lo que tenía que hacer Dios es cambiarles el corazón. Le cambió el corazón a Abraham, le cambió el corazón a Isaac y sobre todas las cosas le cambió el corazón a Jacob. De ser un hombre tramposo a ser un hombre fiel y obediente. Pero ese es un proceso que lleva tiempo. Y entonces, por aquellas situaciones en las que tú y yo estemos pasando, que estemos sufriendo, debemos entender un asunto claro. Dios está trabajando con nosotros y lleva tiempo. Nada más que nos encanta que todo sea rápido. Nos tomamos una píldora y ya estoy bien. Y hablando de píldoras, estoy tomando ahorita un tratamiento que me trae la boca bien amarga, pero lleva su tiempo. Hay que ser pacientes. Tercero, entonces, si esto lleva tiempo, nosotros necesitamos aprender ¿a qué? A depender de Dios. Mira, se dice fácil, pero no lo es. Digo, es fácil decir que dependo de Dios cuando tengo una buena cuenta en el banco, cuando tengo una buena casa, cuando tengo recursos, cuando abro el refrigerador y está lleno, cuando la despensa está completa. Qué fácil es decir, dependo de Dios. Sería interesantísimo que se nos quitara todo y todavía decir, dependo de Dios. Porque normalmente lo primero que hacemos cuando tenemos una necesidad o un problema es tratar de resolverlo nosotros, ¿verdad?
Después, si no funciona, vamos con alguien más. Y si después de ver a varias personas no funciona, ¿qué hacemos? Entonces sí vamos con Dios. Le he intentado por todas partes, pero no funciona. Señor, ayúdame. Es exactamente al revés el proceso. Y Dios quería entonces un pueblo que aprendiera a tenerle fe y a no depender de otras cosas más que de Él. Cuando estas condiciones se dieron, entonces sí, Dios le dice, vámonos. Sí, había el momento, pero esto no ocurrió ni en tiempo de Abraham, que murió, ni en tiempo de Isaac, que murió, sino hasta la tercera generación. Y Jacob ya anciano. La historia cambia con él, ¿sí? Le dice en Génesis 46, capítulos 3 y 4. Y le dijo Dios, ¿a quién? A Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto. Qué interesante. Ahora sí le dice, no tengas miedo, porque allí haré de ti una gran nación. Yo iré contigo a Egipto y también te haré devolver. Eso es algo que llama la atención porque si seguimos leyendo en estas partes, Jacob le dice a sus hijos, cuando yo muera, y él sabía que iba ya a morir en Egipto, no me entierren allí. Van a guardar mis huesos porque quiero que me regresen a la tumba donde están mis ancestros, donde está mi esposa. Quiero que me regresen ahí. ¿Pero por qué va a decir eso? Porque tiene plena confianza en que algún día va a volver. 400 años después, de las primeras cosas que hace el pueblo de Israel cuando sale de Egipto es llevarse una caja con los huesos de Jacob. Y regresó a su tierra. Egipto fue un lugar de preservación entonces. Egipto fue un lugar en el que Dios dijo, aquí voy a hacer que prosperen. Hay un río muy grande, el río Nilo, es uno de los ríos más grandes del mundo. Todo el país de Egipto depende de ese río. El resto es desierto, pero en la ribera del río es abundante las cosechas. Y al final este río desemboca en una cosa que geográficamente se le llama delta, una especie de triángulo. Bueno, en ese triángulo llegaron a vivir la descendencia de Jacob. A esa tierra se le llama Gosén. Y es una zona muy fértil hasta la fecha. ¿Por qué? Porque tiene muy buena tierra, no es la tierra del desierto, es tierra negra, rica en nutrientes y además tiene abundante irrigación. Entonces es muy fértil. Todavía hoy ese territorio sostiene a la población de Egipto, que son varios millones de habitantes. Dios lo utiliza para protegerlos de la hambruna, pero también los utiliza llevándolos a un lugar específico para reunirlos como familia. Estaba escuchando hace rato a Frankie hablar de una situación, hubo una persona que llegó a la funeraria donde trabaja y ahí hicieron su funeral, pero decía Frankie, llegaron hijos de varios lugares del país y del extranjero. ¿Cuántos de ustedes tienen familia que no vive aquí? Para empezar, yo. Mi madre y mis hermanos viven en Estados Unidos. Es muy común que esto se dé. Bueno, imagínate si esto se hubiera multiplicado por los 12 hijos de Jacob. Lo que hubiera ocurrido es que se hubieran desparramado por todos lados. Y entonces esto tiene como consecuencia que hubieran perdido la identidad que Dios quería formar en ellos. Los lleva a Egipto porque ahí los va a mantener juntos, porque ahí van a crecer y va a tener los recursos necesarios para que esto ocurra. Ve cómo la provisión de Dios se va dando de manera tan asombrosa. ¿Sí? A veces estás en un lugar en el que no entiendes, pero Dios sí lo entiende. A veces Egipto no es un castigo,
A veces, Egipto, son lugares en donde Dios está permitiendo que crezcas, que madures. Tal vez tú te encuentres en el lugar donde menos querías estar, pero es muy probable, si estás buscando el rostro de Dios, que ahí es donde Él te quiera, porque ahí vas a madurar, ahí vas a crecer, ahí vas a dar fruto. En Éxodo capítulo 1, versículo 7, ¿sí? Dice: y los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. Esa fue la razón por la cual, cuando llega un faraón de otra dinastía y ve que hay tantos judíos, dice: son demasiados. Si ellos quieren, nos quitan el poder y se quedan con este país. Antes de que eso ocurra, nosotros vamos a esclavizarlos. O sea, si sigues leyendo ahí los pasajes, va a decir eso. Son demasiados. Tenemos que dominarlos, porque si no, ellos nos van a dominar a nosotros. Tenemos miedo. Y dice, saturaron. ¿Qué significa saturar? Llenar en exceso. Esa región de Gosén estaba saturada de los descendientes de Jacob. La opresión no disminuyó el crecimiento, porque incluso dice que el faraón, tratando de limitar el crecimiento, les dijo a las parteras: si son hombres, los van a matar. O sea, cuando haya algún parto, si son niños, los van a matar. Y las parteras no quisieron hacerlo. Y las parteras le dijeron: cuando llegamos, las mujeres israelitas son tan buenas y tan fértiles que ya nació el niño. Ya no nos necesitan. Nada puede detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo digo otra vez, nada puede detener el propósito de Dios en tu vida. Nada. Porque si Dios quiere, Dios hace. Dios puede beneficiarte incluso en ambientes diversos. Decía yo, este es un lugar de formación y entonces cosas importantes van a ocurrir ahí. De una familia se van a convertir en un pueblo. Son muchos. Pero no solo eso, sino que más adelante de ese pueblo, Dios va a forjar una nación. ¿Qué diferencia hay entre pueblo y nación? La identidad. Así, la identidad. Cada uno de nosotros nació en lugares diferentes de este país. ¿Nos sentimos mexicanas y mexicanos? A ver, levante la mano, ¿quién dice: yo soy mexicano? Ni modo que digas: yo nací aquí, pero dentro de mí hay un espíritu europeo. La verdad es que yo soy de Alcurnia, ¿no? Yo de niño le decía a mi madre: yo no soy hijo tuyo, tú me robaste del Principado de Mónaco. Lo que pasa es que la frase sonaba bonita: Mónaco, Principado de Mónaco, ¿no? Pero en fin, no, yo soy más común que las tortillas, ¿sí? Y gracias a Dios, mexicano, mexicano, mexicano. Pero lo importante es esa identidad. Para que ellos pudieran decir: somos la nación de Israel, tenía que haber un cambio en sus mentes. Dios va a utilizar más adelante a Moisés para forjar esa identidad. Se dice, en términos históricos, que Moisés es el forjador de la nación de Israel. Pero Moisés fue un simple siervo. Fue Dios quien forjó a esa nación. Quiero que se imaginen de repente que la congregación de esta iglesia se multiplica por 10, por 100. ¡Fum! Y luego,
Dice Frankie, con justa razón, no estamos capacitados para tener tanta gente todavía. Dios dirá, pero imagínate que de repente ocurre y ahora somos 1000 personas. ¿Tendríamos la misma actitud de comunidad que hoy tenemos? ¿Tendríamos la misma identidad que hoy tenemos? No con eso estoy diciendo que no crezcamos, lo que estoy diciendo es que lo primero que Dios va a forjar en nosotros es identidad, es comunidad, para que cuando vaya creciendo este grupo, quien va llegando tenga oportunidad de crear identidad. ¿Cuál es el problema de los grupos muy numerosos? Justo ese, pierden la identidad. ¿Por qué la identidad es importante? Porque la identidad te da razón de vivir. Solamente si eres consciente pleno que eres hijo de Dios, yo soy quien dices que soy, Señor. Ese canto me llena. Soy quien dices que soy, Padre. Pero si no lo hago mío, pues soy todo lo que sea o lo que quieras, pero no soy hijo de Dios. No resistas ese proceso. Lo que parece duro el día de hoy, mañana va a ser necesario. Quiero dejarte entonces en claro esto. Aunque Dios permitió que el pueblo de Israel fuera esclavizado, lo hizo con un propósito. Y eso es algo que nos cuesta trabajo. ¿Cómo es que Dios permite que las cosas me vayan mal? ¿Cómo es que Dios permite que haya violencia en mi contra? A veces sí. A veces sí, porque no son tus planes, son los planes de Dios. Y muchas veces llegas al lugar donde no querías estar, pero fue voluntad de Dios. Estás en el lugar que Dios quiere que estés. Está bueno, ¿verdad? Vamos, ya vámonos, se acabó. Bueno, pero déjame dar algunas conclusiones. El mismo lugar, dos realidades. ¿Egipto fue el lugar de provisión? Sí. Les dio alimento para que ellos pudieran crecer. Les dio un lugar más o menos cercado, un lugar específico donde no se disgregaran, donde no se separaran. Pero también fue un lugar de esclavitud. El mismo Egipto que los bendijo los va a convertir en esclavos. Y todo esto con los planes de Dios. Y entonces, una conclusión importante. Puede que hoy te parezca muy duro lo que estás viviendo, pero será necesario y es necesario en este momento. Dios disciplina a quien ama. Dale gracias a Dios por los problemas por los que estás pasando. A mí me ha costado mucho trabajo hacer eso, pero he ido aprendiendo. Y lo que te puedo decir es que cuando eso ocurre, cuando lo haces de corazón, ahora ves la situación difícil como una zona de oportunidad. Una zona en la cual Dios va a hacer algo especial contigo. Y sí, Dios hizo algo especial con su pueblo. Lo hizo crecer. Que fueran millones. Vamos cerrando. Si pueden poner algo de música, por favor. ¿Te parece interesante este mensaje? Bien, quiero que pienses en lo siguiente. Una, Dios tiene un plan profético. Dios le dijo varias generaciones atrás a Abraham que los iba a hacer crecer. Dios mismo le dijo a Abraham que iban a ser esclavos en la tierra de Egipto. ¿Y qué te está diciendo Dios a ti? Porque no creas que la profecía nada más fue en aquel tiempo. Hoy, a través de la palabra, a través de la oración, a través de personas que buscan a Dios igual que tú, Dios te da mensajes. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para ti? 2, preservación. Una de las cosas en las que estamos comprometidos en esta congregación es a que quien venga aquí se sienta amado, amada. Pero no es un plan de mercadotecnia. Hay personas que han venido un par de veces y ya no han regresado. Y sin embargo, el ratito que estuvieron aquí,
lo que queremos es que se sientan amados, escuchados. Porque es lo que hace Dios contigo, es lo que hace Dios con nosotros. No tiene que ver con el hecho de que yo quiera que te quedes, tiene que ver con que tú eres igual que yo, creación del Señor. Y si yo amo a Dios y Dios está en mí, es natural que yo quiera amarte, que yo me conduela por tu situación. Hoy en la mañana tuvimos una situación familiar difícil porque el tío de mi esposa, ya un hombre de 83 años, se volvió a caer, ha tenido ya varias caídas. Y yo fui el primero en atenderlo. No saben cómo me dolió ver su carita llena de tierra. Hasta en los dientes traía tierra el pobre, porque tenía unas macetas ahí y tratando de tener el equilibrio se agarró y cayó y se revolcó en la tierra. Me dijo Janet en la mañana, te agradezco mucho porque no es tu obligación. Se supondría que no es mi obligación, ¿verdad? No es pariente mío. Pero ¿sabes qué? Sí es mi obligación. Porque es prójimo. Y es mi doble obligación porque es parte de mi familia. La familia de mi esposa es mi familia. ¿Cuántas veces ocurre que entre las parejas dicen, tu familia y la mía? No, es tu familia. Tiene que haber compasión con eso. Dios te preserva. Tercer punto, Dios te multiplica. No estás pensando en los recursos. Dios te multiplica en corazón, en amor, en bondad y además en recursos. O sea, los recursos son secundarios. Lo primero es la manera en que Dios hace que, como consecuencia natural de estar pegado a Cristo, des como fruto el don del Espíritu Santo, las virtudes del Espíritu Santo. Ahí empiezas a multiplicar. Y hace que otros puedan alimentarse de ese fruto que tú tienes. El árbol no está buscando quién quiere comer su fruto, simplemente da el fruto. Y son otros los que llegan y lo toman porque lo necesitan. Igual aquí, Dios quiere que des fruto, que te multipliques, como lo hizo con el pueblo de Israel. A pesar de que estaban ellos en la opresión, no se estaban dando cuenta que por la voluntad de Dios estaban creciendo. Porque el cuarto punto, Dios los estaba formando. Fíjate, descubrí algo bien interesante. El hecho de que hayan sido esclavizados les permitió ser resistentes, correosos, porque necesitaban ser así de duros, de fuertes, para salir al desierto. Y Dios los tuvo 40 años en el desierto. Un pueblo que está acostumbrado a vivir bien, un pueblo que está acostumbrado a no sufrir, cuando llega el sufrimiento se desmorona. Pero este pueblo que había sido esclavo, Dios lo fortaleció a través de la esclavitud para aguantar la vida en el desierto. Aunque se quejaban, nunca dejaron de quejarse. Pero entonces quiero que tomes en cuenta lo siguiente: las cosas difíciles que estás pasando ahorita, Dios las permite para endurecerte. Dios las permite para forjarte. Dice Pablo sobre la fe, nuestra fe es probada por fuego para que salga más pura que el oro. Pero es fuego. Por eso insisto, dale gracias a Dios por las pruebas por las que estás pasando, porque esas pruebas son las que te están forjando. Si te dejas caer, entonces no estás entendiendo lo que Dios está haciendo contigo, y pido que abra los ojos tuyos para que te des cuenta de eso. En todo este proceso hay un mensaje importante que Dios nos dice. Hay una encrucijada y Dios te dice 3 cosas importantes. Yo te traje
aquí. Como Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te traje aquí. 2, yo te estoy formando. Yo estoy aprovechando este momento de prueba y de dolor contigo para forjarte en ti un carácter conforme a mi corazón, dice el Señor, para que aprendas a confiar en mí. Y puede ser que te quite todo, para que aprendas a confiar en Dios. A mí me lo hizo. De repente mi esposa enferma, yo sin casa propia y sin trabajo, y mis hijos en escuela particular. Dios me quitó todo. Pero la tercera es la que quiero que le pongas más atención. Yo te voy a sacar, dice el Señor. De la misma manera que Dios sacó a un pueblo después de estar esclavizado durante varios siglos, de esa misma manera, con ese mismo poder, Dios te va a sacar. ¿Cuándo? En su momento. Es difícil esto porque uno se desespera, porque uno quiere que las cosas salgan rápido, ya. Mira, hubo una noticia que me conmovió tremendamente esta semana. El caso de una joven española que quedó mal de su cuerpo por una violación tumultuaria, porque la dejaron lastimada y intentó suicidarse y no murió y pidió la eutanasia. Y grupos cristianos en España tratando de detener y metiendo recursos legales, y el padre también metiendo alguna demanda para detener que no muriera. Pero yo no sé, no estoy allá. Mi pregunta es, ¿alguien pudo acercarse a la muchacha y decirle, Dios te ama? ¿Tu sufrimiento Dios lo toma en cuenta? O sea, la pelea era sobre la cuestión del marco legal. ¿Y dónde estaba el corazón de la muchacha? Ojalá haya partido conociendo de la palabra de Dios. Porque si los cristianos de ese país no se preocuparon por ver esa condición del corazón, no estaban mirando a Dios. Que miremos el corazón, hermanos. Porque si Dios dice que te va a sacar, Él lo hará. Y puede utilizar a otras personas. Dios usó a Moisés para sacar a su pueblo. Puede haber un Moisés en tu vida que Dios va a utilizar para sacarte de los problemas. Pero no tengas la menor duda de que Dios te trajo a donde estás, de que Dios te está formando con las pruebas y de que Dios te va a sacar de ahí. No tengas dudas. Confía en el Señor. Cerremos con esto 3 preguntas. Cierra tus ojos, por favor. Te voy a hacer 3 preguntas y quiero que medites en ellas, si eres tan amable. Primera pregunta, ¿estás confiando en Dios? ¿Tu confianza plena está en Él, aunque no entiendas lo que está pasando? ¿Tu confianza plena está en Él, aunque todas las cosas parecen ser difíciles? Aunque cada cosa que tú intentas hace más grande los problemas. ¿Tu confianza está en Él? 2, ¿qué es lo que Dios está formando en ti? ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de esos problemas por los que estás pasando? El pueblo de Israel decía, el Dios de nuestros padres nos prometió salir y aquí estamos como esclavos. Varios siglos pasaron y Dios parece que guardó silencio. Y tú te desesperas porque Dios tarda. ¿Qué te gusta? ¿1 año? ¿2 años? ¿3? ¿10? No sé cuánto tarde Dios, pero la pregunta es, ¿ya sabes lo que Dios está formando en ti? Y tercera pregunta, ¿estás dispuesto a salir cuando Dios te dé la orden? Porque es interesante porque
Vamos a ver más adelante, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, salgan, se van quejando. Y todavía le reclaman a Moisés diciendo, ¿cómo nos encantaría regresar a nuestra esclavitud? ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida de manera radical cuando Dios te diga, es hora de salir? Piénsalo en tu corazón. Piénsalo, por favor. Se trata de ti y la relación con Dios. Se trata de Dios haciendo cambios importantes en tu vida. Padre, espero haber dado un mensaje adecuado conforme a tu voluntad. Te pido que nos ayudes en medio de las presiones para reconocer tu nombre, para confiar en ti plenamente, para identificar lo que tú haces y estás haciendo con nosotros y para marchar, para caminar por donde tú nos vayas mostrando. Enséñanos el camino, Señor. Abre nuestros ojos para ver el camino. Protégenos porque somos ciegos, somos débiles, somos indefensos, somos tercos, somos torpes. Solo gracias a tu voluntad, a tu misericordia estamos vivos. Llévanos por donde tú quieras llevarnos y ayúdanos a ser humildes y aceptar lo que tú quieras darnos, Padre bendito. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Dios les bendiga.